Ay, ya. Bien, entonces, la noche de hoy, primero enviarle un saludo a todas aquellas personas que nos ven desde cualquier parte del mundo. Invitarlos a que visiten nuestra página www.apologeticaformandodiscípulos.com, ¿sí? Que va a estar apareciendo durante todos los videos en la parte de abajo. Ahí está apareciendo la página. Ahí pueden encontrar muchos de los temas que tratamos acá y otros que todavía no los hemos visto, pero ahí los pueden mirar. Entonces, enviándoles un saludo a ellos, también invitándolos a que entren a YouTube y busquen los videos para que puedan ustedes mismos volver a revivir las clases, y las personas que están afuera pueden hacer muchas cosas. Se los pueden recomendar a un amigo. ¿Cuántas veces se acercan personas a nosotros con inquietudes sobre la fe, sobre la doctrina? Y uno no sabe cómo responderles. Entonces, ¿qué hacer? Les podemos, con un video de estos, de alguna manera se lo hacemos llegar y ya la persona se puede formar en eso. Entonces, esta noche, pues ya después de esto, esta noche vamos a hablar del tema de ¿qué? Los santos. Ustedes se imaginarán que fuera de la Iglesia Católica hay muchas inquietudes sobre este tema. Entonces, una de esas inquietudes, por ejemplo, es ¿por qué la Iglesia Católica dice que hay unas personas que son santas y ante Dios todos somos iguales? Otra de las inquietudes es: esas personas mueren y se quedan muertas hasta el juicio final. Entonces, esas personas no pueden hacer nada, no pueden interceder por nadie, y los católicos pedimos intercesión de ellos. Y otro montón de inquietudes que vamos a tratar de desarrollar en la medida que avancemos en el tema. Entonces, nos vamos a concentrar básicamente mirando las Sagradas Escrituras, por qué la Iglesia declara a algunas personas santas y las eleva a los altares y declara que son venerables, que son personas a las que nosotros más que, digamos, o sea, lo que quiero que me entiendan es lo siguiente: muchas personas, y vamos a tratar de mirarlo con las Sagradas Escrituras, no comprenden para qué la Iglesia nos pone a los santos. Y la Iglesia nos pone a los santos para decirnos que así como ellos, nosotros podemos alcanzar esa santidad, ¿sí? Son ejemplos a imitar, ejemplos de fe. Y qué mejor que tener como ejemplo no a un artista, no a un cantante, no a un futbolista, sino a una persona que fue fiel al Señor Jesús y al Evangelio, ¿sí? Entonces, todo eso lo vamos a ir desarrollando con la ayuda de Dios en esta noche. Vuelvo y les aclaro, la versión de la Biblia que vamos a trabajar es ¿cuál? Reina Valera. ¿Por qué? Porque queremos que nuestros hermanos no católicos cojan su Biblia y lean exactamente lo que nosotros estamos leyendo acá, y se den cuenta que lo que nosotros creemos y enseñamos está en sus Biblias. Entonces, cualquiera que me esté viendo de cualquier iglesia simplemente puede coger su Biblia, abrir, mirar las citas bíblicas y corroborar que sí estamos leyendo su Biblia, y también porque nosotros los católicos pues hacemos esto y decimos que hay unas personas que son santas. En fin, vamos a ir desarrollando el tema con las Sagradas Escrituras. Vamos a empezar por lo siguiente, ¿sí? Vamos a empezar por algunas promesas que Jesús hizo, ¿sí? Y miremos, por ejemplo, por Mateo 5:12. Empecemos por Mateo 5:12. Miren lo que dice: alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Entonces, aquí Jesús está invitando que en medio de las dificultades, de las persecuciones, ellos estén ¿qué? Alegres, regocijados, felices, porque así como persiguieron a los profetas y los van a perseguir a ellos van a tener una gran recompensa. ¿Dónde? En el cielo. Entonces, el Señor promete que hay una recompensa en el cielo. Vamos a mirar si es en el juicio final o si es después de que inmediatamente cuando morimos. Si vamos a Romanos 2:5, dice de la siguiente manera: por la dureza y la impenitencia de tu corazón vas atesorando contra ti cólera para el día de la cólera y de la revelación del juicio justo de Dios, el cual dará a cada cual según sus obras. ¿El cual qué? Le va a dar a cada cual según sus obras. Cada cual va a recibir de acuerdo a sus obras. Y mire lo que sigue diciendo: a los que por la perseverancia en el bien busquen gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. ¿Qué les va a dar a esos? Vida eterna, a los que perseveren en el bien. Mas a los rebeldes, indóciles a la verdad y dóciles a la injusticia, cólera e indignación.
Entonces, de acuerdo a lo que cada quien haga en su vida, va a recibir premio, el cielo, o castigo, el infierno. ¿Así lo está diciendo o no lo está diciendo? De acuerdo a lo que cada quien haga en su vida. Si vamos a 2 Corintios 5:10, miren lo que dicen. Porque es necesario que todos nosotros seamos puestos al descubierto ante el tribunal de Cristo, para que cada cual reciba conforme a lo que hizo durante su vida mortal, o el bien o el mal. Vuelve a repetir lo mismo. Cada cual va a ser puesto ante el tribunal de Jesucristo, que es el juez. Y cada quien va a recibir de acuerdo a si hizo el bien o si hizo el mal. Filipenses 1:21. Escuchen lo que dice aquí San Pablo. Miren. Pues para mí la vida es Cristo. Para Pablo la vida es ¿qué? Cristo. Y la muerte una ganancia. ¿La muerte qué? Para Pablo la muerte es una ganancia. Pregunto, ¿para cuántos de nosotros morir sería una ganancia? A ver, ¿quién se quiere morir? ¿Y quién considera que si muere es ganancia? ¿No se dan cuenta que nosotros le tenemos un miedo a la muerte? Y Pablo dice, la verdad, para mí vivir es Cristo y morir una ganancia. Ahora, si él considera que morir es una ganancia, no es porque se va a quedar dormido quién sabe hasta cuándo. Dice, versículo 22, pero si el vivir en la carne significa para mí trabajo fecundo, no sé qué escoger. Oiga el dilema que tiene aquí San Pablo. Me siento apremiado por las dos partes. Por una parte deseo partir y estar con Cristo. Por una parte, ¿qué desea hacer? Partir. Fíjese que no quedarse dormido, sino partir y estar con Cristo. Entonces, por eso para él es una ganancia. Porque él está seguro de que si muere parte, ¿a estar con quién? Con Cristo Jesús. Ay, qué bueno que nosotros tuviéramos esa seguridad. Tantos miedos a tantas cosas, sobre todo a la muerte. ¿Sí? Y estar con Cristo, lo cual ciertamente es mucho mejor. Él dice, entre las dos cosas, para mí sería mucho mejor morir para ir a estar con Cristo. Tiene la certeza de que uno muere y va a estar ¿con quién? Con Cristo. Versículo 24. Ahora, esos son los santos, los que mueren y están ¿con quién? Con Cristo. Mas por otra parte, quedarme en carne es más necesario para vosotros. Dice, mas por otra parte, quedarme en la carne, es decir, seguir en este cuerpo, es más necesario ¿para qué? ¿Por qué? Porque lo estaban evangelizando. Claro, porque puede seguir haciendo que muchas más comunidades crezcan y muchas más personas conozcan al Señor. Entonces el dilema de él es, si me quedo, hago mucho bien, pero si me voy, qué rico irme a vivir con Cristo. Pero fíjense que no dice que él se queda muerto hasta no sé cuándo. Dice, yo muero y me voy a vivir con Cristo. Está convencido, está seguro de eso. Si volvemos a Jesús en el Evangelio, vamos a San Lucas 23:42. Mire lo que decía. Y decía, hablando de Jesús. Está hablando, miren, está Jesús muriendo en la cruz y están al lado dos malhechores. ¿Sí? Entonces miren, y decía, Jesús, uno de ellos, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces uno de los dos le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese tenía mentalidad protestante. Él decía, Señor, acuérdate de mí en futuro, cuando vengas a juzgar vivos y muertos. Tenía mentalidad de aquella gente que se iba de la iglesia y creen que uno se muere y tiene que esperar a que Jesús venga a juzgar vivos y muertos. ¿Sí? Acuérdate. Entonces está pidiendo ¿qué? En futuro. Jesús le dijo, ahora miren lo que le respondió Jesús. Yo te aseguro, ¿yo qué? Te aseguro. Entonces, podrá decir los demás lo que quieran. Pero Jesús dice, yo te aseguro que el pastor o que no sé quién diga lo que le parezca. Pero Jesús está seguro de una cosa y lo está y lo va a decir. Yo te aseguro. Ahora, yo prefiero creerle a Cristo Jesús que a alguna persona por ahí que le dio por fundar su iglesia y enseñar sus propias doctrinas. ¿O ustedes no? Sí, claro. Entonces, él pide en futuro y Jesús le dice, yo te aseguro que hoy estarás conmigo En el paraíso. Entonces el Señor le da en presente, le dice, no va a ser en futuro, no va a ser cuando yo venga o cuando todo esto termine, va a ser hoy que estarás conmigo en el paraíso.
Entonces fíjense que esa mentalidad de que la persona muere y se queda muerta y desaparece no sé cuánto tiempo hasta que venga Jesús y resuciten los muertos, que la gente no comprende eso, algún día lo estudiamos, no es así según las Escrituras. Y repito que estoy leyendo Reina Valera, versión 1960. Si vamos a 2 Corintios 5:1, mire lo que dice. Porque sabemos que si esta tienda, que es nuestra morada terrestre, que si ¿qué? Esta tienda, todo esto que es nuestra morada terrestre, se desmorona, es decir, se acaba o nosotros morimos, sabemos que tenemos un edificio que es Dios, una morada eterna, no hecha por mano humana, que está en los cielos. ¿Qué es lo que saben? Que tenemos una morada, ¿dónde? En el cielo. Sabemos que cuando esto se termine o cuando yo me muera, ¿dónde tenemos una morada? En el cielo. Y así gemimos en este estado, deseando ardientemente ser revestidos de nuestra habitación celeste. Estamos deseosos, o bueno, está el apóstol, porque muchos de nosotros no nos queremos morir. Entonces está deseoso de poder estar en esa habitación celestial. Si es que nos encontramos vestidos y no desnudos. Después hablamos del bautismo y nos damos cuenta qué quiere decir eso. 2 Corintios 5:6. Así pues, siempre llenos de buen ánimo, sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, ¿mientras qué? Habitamos en el cuerpo, es decir, estamos en esta vida, vivimos lejos del Señor, pues caminamos en la fe y no en la visión. Estamos pues llenos de buen ánimo y preferimos salir de este cuerpo. ¿Preferimos qué? Entonces el apóstol dice, yo prefiero salir de este cuerpo para vivir con el Señor. ¿Para qué? Para vivir. Entonces el apóstol dice, yo prefiero salir de este cuerpo, pero ¿para qué? ¿Para quedarse muerto y desaparecer? No, para vivir con el Señor. La seguridad que tiene San Pablo de que muere y va a vivir con el Señor, impresionante. ¿Sí? Se va al paraíso a vivir con el Señor. Y nosotros muertos de miedo. Romanos 14:7. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo. ¿Ninguno de nosotros vive para qué? Para sí mismo. Todas esas personas que creen que viven para ellos y para hacer lo que les da la gana, están equivocados. Ninguno de nosotros vive para sí mismo. Como tampoco muere nadie para sí mismo. Esos que creen que mueren y todo se acabó, también están equivocados. Si vivimos para el Señor, vivimos. Si vivimos para quién, para el Señor vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Entonces si morimos para quién, para estar con Él, para ir a estar con Él. Así que ya, vivamos o muramos, del Señor somos. Qué bueno tener esa seguridad, que si estamos vivos o estamos muertos, somos ¿de quién? Del Señor. Ahora vamos a mirar con la Biblia si podemos llamar santas a otras personas, y en especial a aquellas personas que ya murieron y están con Dios. Vamos a mirar con la Biblia si podemos hacer eso. Si vamos a la primera de Pedro 1:16, miren lo que dice. Como dice la Escritura, ¿cómo qué? Dice la Escritura. Lo dice la Escritura. Entonces no se lo inventó la iglesia, no se lo está inventando el Papa, no se lo están inventando los obispos, no me lo estoy inventando yo. ¿Lo dice qué? Está escrito. Y acuérdense en lo que pasó. Cuando a Jesús lo fueron a crucificar, pusieron encima de la cruz de que decía, este es Jesús, el rey De los judíos. Y cuando los judíos se dieron cuenta que ahí estaba diciendo que ese era el rey de ellos, dijeron, no, pero ¿cómo se les ocurre? No, quítenle eso. ¿Y sabe qué dijo Pilatos? Lo escrito está. Y así lo dejaron. Y así dice aquí, está escrito, ¿sí? Como dice la Escritura. Seréis santos, ¿seréis qué? Santos. Entonces ustedes y yo seremos Santos. Estamos llamados a la santidad, eso estamos llamados todos nosotros. ¿Pero por qué nosotros estamos llamados a la santidad? Porque santo soy yo. Está citando el Antiguo Testamento cuando el Señor le dice al pueblo, sean santos porque yo, el Señor, soy santo. Sean santos. Entonces todos estamos llamados ¿a qué? A ser santos. A eso estamos llamados. ¿Por qué? Porque el Señor es santo. Si ustedes miran, no lo vamos a simplificar. Les voy a dar las citas para que adelantemos y nos alcance la noche para todo el tema. Dice, si ustedes van a Romanos 1:7, a Efesios 1:1, Romanos 1:7, Efesios 1:1, Filipenses 1:1,
Colosenses 1:1. Ustedes se van a encontrar que San Pablo en la Biblia, y sigo leyendo Reina Valera, no voy a leer todo este tema con esta Biblia, y casi todos los temas yo los trabajo con esa Biblia. San Pablo llama a la comunidad de creyentes, los llama santos. Y habían unas bellecitas en Roma, y habían unas bellecitas en Corinto. Entonces, si podemos llamar santos a la comunidad de creyentes, cuando todavía podemos pecar y constantemente nos lo pasamos haciendo eso, no podemos, ¿cómo no vamos a llamar con más certeza santos a aquellas personas que ya partieron y están con el Señor? ¿Sí? Entonces, fíjense, a la comunidad de creyentes se les llama santos. Pues con mucha más razón a aquellas personas que el Señor ya glorificó, y lo vamos a ver más adelante. Ahora, vamos a mirar si tenemos sustento bíblico para que el Papa o la Iglesia resalte más a unas personas sobre otras. Porque ellos dicen, es que todos somos iguales ante Dios. Entonces, ¿por qué la Iglesia Católica declara que Madre Teresa de Calcuta es santa, que San Pedro fue santo, que San Pablo, que San Ignacio de Antioquía? Pero nada, la Iglesia no hace nada que no tenga sustento en las Escrituras, y lo vamos a ver. Si nosotros vamos a Hebreos 11:1, presten atención a lo que nos vamos a encontrar, para que cuando ustedes les hagan esa pregunta, ustedes sepan a dónde ir y qué responder. Miren, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué es la fe? Certeza de lo que se espera. Empieza el apóstol por explicar qué es la fe. Y la fe es certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? Certeza de lo que esperamos, certeza, seguridad, lo que tenía San Pablo ahorita. Él estaba seguro de que ¿qué le esperaba? Ir a vivir con el Señor. Eso es fe. Porque si lo vemos, no es fe. Y la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿por qué yo tengo la seguridad de que hay personas que son santas y están con Dios? Por fe. Porque esa es la fe. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando a mí, que lo hice, ni siquiera sé que lo hice ahorita, pero bueno, un librito que traje. Entonces, vuelvo a entrar otra vez. La fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Alcanzaron qué? Buen testimonio. Buen testimonio. Por la fe alcanzaron qué? Buen testimonio. Por la fe. Por la fe. Por la fe. Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es decir, aquellas personas que fueron fieles a Dios, que fueron testigos de Dios, que obedecieron a Dios y le sirvieron a Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Alguno estuvo cuando Dios hizo el universo? No. ¿Y por qué lo creemos? Alguien podría decir, pero está escrito en las Escrituras. Pero hay gente que conoce que está escrito en las Escrituras y no lo cree. ¿Sí? Entonces, cuando las Sagradas Escrituras nos dicen a nosotros que Dios hizo el universo, nosotros eso lo creemos, ¿por qué? Por fe. Por la fe. Por eso precisamente es fe, por eso lo creemos. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nosotros estamos convencidos de eso. De que todo esto que se ve fue hecho de lo que no se veía, y que lo hizo Dios. Ojo. Por la fe, escuchen esto, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Entonces, por la fe Abel, pongámoslo por aquí, Abel. ¿Ya se dieron cuenta de lo que está pasando? ¿No se dieron cuenta de lo que está pasando? Por la fe, ¿qué? ¿Algunos de ustedes vivió en la época de Caín y Abel? No. Entonces, ¿ustedes por qué saben que este ofreció mejor sacrificio que Caín? Por la fe, porque nosotros creemos lo que no vimos y estamos convencidos. Por la fe. Entonces, fíjense,
Entre las personas de esta época, pues según las escrituras no eran muchas, Caín y Abel, Adán y Eva. Entre ellos entonces se resalta ¿qué? Abel. El testimonio de fe, testimonio de fe de Abel. Testimonio de fe de Abel. Entonces cuando a mí me preguntan, ¿por qué nosotros llamamos santas a unas personas y las ponemos por encima de otras personas? ¿Por qué? Por la fe, por el testimonio de vida de fe. ¿En quién? En Jesucristo, en el Evangelio y en servicio al Señor. Y podríamos mirar todas las épocas. Aquí estamos mirando en el Nuevo Testamento los del Antiguo Testamento. Pero de esa misma manera podemos mirar los del Nuevo Testamento al día de hoy. Entonces, yo porque sé que Madre Teresa de Calcuta dio un buen testimonio de fe en Cristo Jesús ante Dios. Ahora, miren lo que sigue. Y aún muerto, ¿cómo? Y aún muerto. Entonces, ¿estaba muerto o estaba vivo? Muerto. Y aún muerto. Entonces no estamos hablando de personas vivas, estamos hablando de personas que ya murieron. ¿Ya murió Pedro? Pablo, San Ignacio de Antioquía, San Esteban, Madre Teresa de Calcuta. Pero ojo, y muerto aún habla por ella. Es decir, que ellos, a pesar de que murieron, su testimonio, para si lo alcanzan a ver, su testimonio de fe en Dios habla por ellos. Sigue hablando, no dejaron de hablar. Ya no así como lo estoy haciendo yo, sino por medio de ¿qué? Del testimonio, de haber creído y confiado en el Señor y de haber hecho la voluntad del Señor, que lo hicieron por fe. Santa Olga. O sea que aquí, ¿qué es eso? Entonces, ahora yo quiero que todos aquellos católicos que me están viendo y ustedes tengan en cuenta una cosa. Hay en la iglesia una devoción a los santos que no es mala, pero miren, uno ve muchas personas que se arriman ante una imagen de Madre Teresa de Calcuta. Y usted le pregunta quién es esa mujer y no sabe. Y no sabe. Y es un gran error que yo sea devoto a un santo y no conozca qué fue lo que hizo el santo. ¿Cuál fue su vida? ¿Cuál fue su obra? ¿Cuál fue su testimonio? ¿Qué servicio? Y no sé, hay gente que no sabe. ¿Sí? Entonces nosotros, ¿qué es lo ideal? Que nosotros, yo lo que estaba buscando ahorita que no encontré, fue un librito de vidas de santos que yo tengo y que yo sé que ustedes tienen varios también en sus casas. ¿Sí? Porque es necesario conocer. ¿Para qué? Porque la invitación que nos hace la iglesia es que el testimonio de vida de esa persona le fue agradable a Dios y por eso lo resalta. Para que yo me anime a decir, yo también puedo. Y hay de todo. Parejas, personas que se entregaron por los pobres, personas que dieron su vida por el Evangelio. ¿Sí? Entonces, aún muerto, es decir, claro, imagínense cuántos años hacía que había muerto ¿quién? Abel. Pero su testimonio de que él ofreció a Dios un sacrificio que le agradó, sigue hablando por él. Así como el testimonio de Pedro, de Pablo, de San Ignacio de Antioquía, que murió mártir, de San Jerónimo, de Santa Teresita, mejor dicho, es que ¿quién alcanza a mencionar? Ellos siguen hablando por medio de su testimonio, de que le ofrecieron, entregaron toda su vida completamente al Señor. Eso sigue hablando por medio de ellos. Entonces, cuando la iglesia nos dice algo es porque tiene por qué decirlo. Porque lo que estamos viendo aquí es que la carta a los hebreos está anotando en una lista las personas que sobresalieron sobre otros. Eso no es lo que está haciendo. Así como el Papa anota en un canon a las personas que sabemos con toda seguridad que sobresalieron por su testimonio de fe sobre otros. Que nosotros, eso lo llamamos nosotros ¿cómo? Santos. Aceptaron ese llamado al Señor, sean santos porque yo soy santo. Y fueron fieles a esa santidad y hicieron muchas grandes cosas, cosas que nosotros muchas veces no nos medimos a hacer, no nos atrevemos a hacer. Entonces nunca se hacen las cosas así porque sí. Cuando a ustedes les digan, a ver, ¿por qué la iglesia hace eso? Dígale, porque los anotan en un canon, así como la carta a los hebreos anotó en un canon a todos los del Antiguo Testamento. Alguien me puede decir, pero mi bisabuela, que era de la época de la Madre de Teresa de Calcuta, era muy buena gente, una santa. Entonces, tranquilo, muy bueno para usted, porque así como ella también está con Dios.
¿Qué es lo que pasa? Es que una cosa es ser un personaje público conocido y otra cosa es ser, El que no conoce. pero Dios sí lo conoce. Y así como se resalta esta, porque todo el mundo supo lo que hizo a Madre Teresa, por ejemplo, entonces así Dios no va a desconocer lo que su abuelita o su bisabuela hizo. Y ese mismo premio que se le da a ella, a Madre Teresa se lo dio. Entonces es motivo de alegría. Para nosotros debe ser motivo de alegría, no de tristeza. ¿Sí? Escuchen, y dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. ¿Cómo dice allá en la versión católica? Aquí dice, por la... Fue llevado al cielo, porque él no murió, él fue No fue trasladado de modo que no... trasladado, ¿sí? Traspuesto o trasladado. Sí. Acuérdense que Enoc no murió, él no fue llevado, No será yo. ¿sí? Ahora, sí, fíjense lo que dice, para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, no murió, sino que fue llevado, ¿por qué? Porque agradó a Dios. Ahí está resaltando a Enoc sobre la gente de la época de Enoc. Y le pregunto una cosa a ustedes. Dice que porque hubo testimonio de que agradó a Dios. Después de Jesús, ¿quién agradó a Dios completamente? María. Entonces, si Enoc fue llevado al cielo en cuerpo y alma porque agradó a Dios, entonces imagínese María. Y no era el tema. Pero es que ahí está. ¿Sí? Ojo lo que sigue. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y mire lo que sigue. Porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que le hay. Pues claro, si usted se acerca a Dios pero no cree que existe Dios. Y si no cree que existe Dios, ¿cómo va a esperar en sus promesas? ¿Y cómo va a creer que fue Dios el que hizo el universo, que hizo todo lo que hay, de la nada? Y que es, ojo con esto, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es qué? Galardonador. Que premia a los que le buscan y a los que le son fieles. Entonces, ¿qué es lo que están recibiendo aquí Caín? Caín, ¿qué tal? Abel, Enoc y todos los que va a mencionar enseguida, el galardón. La recompensa. El premio que Dios promete a aquellas personas que le son fieles a Él. De esa misma manera, entonces, todos los santos de la iglesia. Ahora, miren qué detalle tan interesante. Ellos no vieron ese galardón, ese premio. Ellos simplemente hicieron lo que tenían que hacer. Y muchos años después, en la carta a los Hebreos, después de Cristo, se les resalta esa fe, ese testimonio de fe que dieron. Muchos años después. Entonces, ellos trabajaron sin ver, solamente hicieron lo correcto, sirvieron al Señor y le agradaron. Pero como ahí dice que por fe nosotros creemos que el Señor galardona, que premia, entonces ellos lo que recibieron fue ese premio. Porque decía ahorita que su testimonio de fe seguía hablando aún que estaban muertos. Entonces, busquen ustedes los mártires de la iglesia, toda esta gente que le ha servido al Señor. Si esto fue con gente del Antiguo Testamento, ¿cómo será con gente del Nuevo Testamento, que es un pacto completamente diferente? La gracia del Señor, el Señor resucita. Sigue aquí. Por la fe, Noé, cuando fue advertido a Dios acerca de cosas que aún no se veían, el Señor le dijo, va a pasar esto, y él dijo, porque otro diría, no, pero yo mientras no veo, como la película esa que hicieron, ¿no? Sí. Nadie creía hasta que vieron que... Hasta que vieron. Con temor preparó el arca en que su casa iba a salvarse, y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Sigue insistiendo que todo esto es ¿por qué? Por la fe. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos certeza de que hay personas que están con el Señor? ¿Por qué? Por la fe. Porque si no tenemos fe, la verdad. Entonces, aquellas personas que dicen que tienen fe y no creen esto, pero dicen que tienen fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba.
Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Y estuvo en la tierra que iba a ser la tierra prometida del pueblo, pero él habitó como persona ajena. Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, fíjense, ustedes, para que minimicemos tiempo, ustedes cojan en su casa y lean Hebreos 11. Y tenganlo presente para cuando ustedes les digan por qué nosotros en la iglesia, el Papa, y por qué nosotros en la iglesia tenemos a unas personas por encima de otros. Todos somos iguales ante Dios, pero ese por encima no es que ellos sean más, es que ellos han dado testimonio de fe en el Señor y han servido al Señor, y muchos han dado inclusive la vida. Y la lista es larga. Inclusive, si vamos al versículo 32, mire lo que dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría para contar, faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas. Él dice: yo no tendría tiempo para hablar de la cantidad de gente que dio testimonio de fe, que agradó a Dios y le sirvió al Señor y fue fiel. Así como yo no tengo tiempo y no encontré el libro para hablar de la cantidad de personas que después de Cristo y sirviendo al Evangelio han dado ¿qué? Testimonio de fe. ¿No está en la cajita? ¿Sí? Así como dice, es que no tendría ni tiempo ni espacio para todo eso. Porque eso quiere decir que son cantidades. Y qué rico que sean cantidades. Qué bueno saber que hay cantidades de personas que por su testimonio de fe agradaron al Señor. Porque esa cantidad de personas me dicen a mí que yo también puedo. ¿O no? Sí. Entonces ahí vemos claramente que la carta a los Hebreos anota, da una lista de personas que sobresalieron por encima de otras personas. Por su fidelidad al Señor. Si adelantamos a Hebreos 12:1, mire lo que dice: por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, ¿teniendo qué? Una gran nube de testigos alrededor nuestro. La lista, yo la verdad no sé qué lista es, pero es una lista larguísima de santos declarados por la iglesia, mártires. Despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Entonces nos dice que nosotros tenemos una gran nube de testigos para que demos la pelea también. Y dice que no va a ser fácil porque pone como ejemplo a Jesús. Le tocó aguantar el oprobio, el insulto, el maltrato, le tocó morir en la cruz. Entonces, si las cosas se ponen difíciles, ustedes estén tranquilos. Tienen una gran nube de testigos, que son los santos que están en el cielo, que pasaron ya por ahí. Y que hoy en día, muchos de ellos ya 2000 años después, nosotros los recordamos como testimonios de fe en el Señor. Oiga, qué bueno que algún día, dentro de otros 2000 años, sea uno de ustedes o sea yo. De Mario. Que alguien diga, mire, esta persona pasó esto, hizo aquello, y aún muerto su testimonio de fe sigue hablando por él. Excelente. ¿Sí? Entonces nos invita a dar la pelea porque de verdad vale la pena dar la pelea. Ellos dieron la pelea. ¿Ustedes creen que a ellos les tocó fácil? Vaya alguno de ustedes haga lo que hacía Madre Teresa de Calcuta, a ver. Vaya. Si no somos capaces de acercárnosle a una persona maloliente en la calle y no le corremos, imagínense. ¿Sí? Entonces sí hay motivos para decir, y hay sustento bíblico para decir y resaltar a unas personas por encima, aunque todos seamos iguales ante Dios, pero no es por dignidad, no es porque no sean hijos de Dios, es porque dieron testimonio de fe y agradaron al Señor, y hicieron su voluntad y pelearon, dieron la pelea. Por eso nos invita a dar la pelea. Entonces vamos a mirar con la Biblia si Jesús le dijo la verdad
y le cumplió la promesa a todas aquellas personas que les prometió que si eran fieles a Él, les iba a tener una casa preparada, un lugar preparado al lado de Él. Vamos a mirar con la Biblia si tenemos sustento para eso. Apocalipsis 6:9. Miren lo que dice. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Entonces dice, cuando abrió el quinto sello, yo vi bajo el altar de Dios. ¿Qué vio bajo el altar de Dios? Las almas. Y con Abel, que es el primero que ponen, pongamos a Enoc, a Abraham, a Jefté, a Sansón, y a San Pablo, y a San Pedro, y a San Ignacio de Antioquía, y a... Santa Teresa, sí. Para eso traía el libro, para mostrarles, miren, aquí yo no soy capaz, no me lo sé siquiera todos. A Madre Teresa de Calcuta, Santa Laura, nuestra Santa, Santo Domingo, San Juan Bosco. Detrás de ellos, las almas de qué fue lo que vio, estaban ¿dónde? Debajo del altar de Dios. Y miren, ahora, ¿habían muerto o no habían muerto? Sí. Ahí dice que habían muerto por causa, habían sido degollados, habían muerto por causa de la palabra de Dios y el testimonio de fe que tenían. Sigue. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿y qué? Hablaban. Ah, caramba, hablaban, intercedían. Entonces, ¿estaban muertos? No. Estaban más vivos que nosotros. Hablaban con Dios. Y miren lo que le decían, miren lo que le pedían. ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Sí? ¿Es que sí estaban allá? Y dice, ¿hasta cuándo vas a juzgar y a vengar nuestra sangre con la gente que todavía está en la tierra haciendo el mal y que nos hicieron a nosotros el mal? Suena duro eso, ¿cierto? Pero ustedes no se han dado cuenta que a veces uno ve tanta maldad en unas personas que uno dice, Dios mío, ¿hasta cuándo esa persona va a seguir haciendo lo que está haciendo? ¿Cuándo termina? ¿Ustedes no han pasado? Sí, claro. Sí. No todo lo que puede pasar. Ahora miren lo que le dice, y dice, ojo, y se les dieron vestiduras blancas. ¿Qué se les dieron? Vestidos blancos. Ahí es donde la iglesia llama santos. ¿Qué se les dieron? Vestidos blancos. Es cuando la iglesia dice que pasaron a ser santos. Se les dieron unas vestiduras blancas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que ya alcanzaron la santidad. Eso es lo que quiere decir, por eso la iglesia dice que ya son santos. Dice, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces el Señor lo que les está diciendo ahí es que les toca esperar hasta el final, para quitar el mal, así como cuando nosotros decimos, Dios mío, ¿hasta cuándo esta persona va a hacer tanto daño, Dios mío? Porque uno dice, pero es que, ¿qué más puede hacer? Si es que es la injusticia, tantas cosas así. Entonces el Señor dice, sí, tranquilo que eso se va a quitar, pero el día, cuando se completen los que se van a salvar. ¿Sí? Ese día sí, por eso ese día se va aquí, el mal va a desaparecer por completo. Y como lo dijo ahorita, los que hicieron el bien, premiados al cielo, y los que hicieron el mal, con el autor del mal que es Satanás, a otro lugar. ¿Sí? Pero sigue. Ahora, si miramos la carta a los Hebreos, nos va a decir algo bien interesante. Hebreos 12:22, mire lo que dice. Vosotros, en cambio, ¿cómo? Vosotros os habéis acercado al monte Sión. Está hablando de los bautizados y de los que participamos en la iglesia en la Eucaristía. Dice, vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, ya no a la Jerusalén de la tierra, sino a la Jerusalén celestial, a miriadas de ángeles, reunión solemne y asamblea de los primogénitos escritos en el cielo. Nosotros por la Eucaristía y por el bautismo nos acercamos a todo eso, pero me quiero detener aquí. A la asamblea de los primogénitos inscritos en el cielo. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el primogénito era muy importante. Y cuando el primogénito lo presentaban en el templo y pagaban un rescate que tenían que pagar por él,
tema que después vamos a volver a mirar y ampliar, entonces lo anotaban en un libro. Pero lo interesante de esto es que en el Nuevo Testamento, gracias a Cristo Jesús, al bautismo, ya todos pasamos a ser primogénitos. No era solamente uno en la familia y hombre, ahora ustedes todos y las mujeres incluidas. Entonces, por medio de la Eucaristía y por medio del bautismo nos acercamos a todo eso. Pero ellos ya están inscritos ¿dónde? En el cielo. Todas estas personas, espíritus o almas, ¿sí? A Dios juez universal. Y ojo a lo que dice aquí, y a los espíritus justos llegados ya a su consumación. A los espíritus, a las almas de aquellas personas justas que ya llegaron ¿a dónde? A su consumación, al cielo, a la presencia de Dios. Entonces no están muertos por ahí esperando nada, sino que están en la presencia de Dios. Y sigue a Jesús mediador de una nueva alianza, a la aspersión purificadora de una sangre que habla mejor que la de Abel. Si vamos a Romanos 8:29, miren lo que dice. Pues a los que de antemano conoció, también los predestinó para reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también los justificó. ¿Qué hizo? Los hizo justos. Y a los que justificó, a esos también los glorificó. Entonces, aquellas personas que hizo justas y las glorificó, ¿dónde están? En el cielo. ¿Y nosotros cómo los llamamos? Y le cumple el Señor la promesa hecha en Juan 14 de que yo les voy a preparar una morada en el cielo. Ahí se les está cumpliendo. Ahora vamos a mirar otra cosa. ¿Pueden los santos y las personas desde la otra vida, después de la muerte, interceder por nosotros? Vamos a mirarlo con la Biblia. Si ustedes van a Lucas 16:19, yo les voy a contar esto porque si lo leemos es largo, ¿sí? Se los voy a contar. Entonces, ¿se acuerdan del rico Epulón y el pobre Lázaro? Dice la Biblia que murieron, los dos murieron. El pobre Lázaro fue al seno de Abraham, el lugar donde iban a todas aquellas personas que iban a ser salvas. No era el cielo para mí todavía, porque el cielo lo abre Jesús con su resurrección. El seno de Abraham era un lugar donde iban a aquellas personas que habían hecho en todo la voluntad del Señor, ¿sí? Y dice que el rico Epulón fue a un lugar de tormento, al infierno. Pero ¿cómo los muestra la Biblia? Una palabra. Hablando. ¿Cómo los muestran? Entonces, ¿estaban dormidos esperando alguna cosa? No. Estaban más vivos que nosotros y estaban ¿cómo? Hablando. Y había uno que estaba intercediendo en favor de sus hermanos en la tierra. ¿Y quién era? El rico Epulón. Está pidiendo permiso para que le den algo y pide permiso también para que a sus hermanos en la tierra se les informe. ¿Por qué? Porque una persona después de que muere ya sabe que si hay cielo y que si hay infierno. Nosotros todavía a veces dudamos. Y hay un montón de teólogos dudando, pero le digo la verdad, según las escrituras, una persona que ya muere ya sabe que si hay cielo y que si hay infierno. Y esta persona en el infierno no quiere, miren, fíjense que no era tan malo, no quería que sus hermanos pasaran lo mismo que él y fueran a sufrir allá. Y estaba intercediendo, fíjense, desde el infierno estaba intercediendo. Un texto bien, y lo estaba contando ¿quién? El mismo Jesús. Una parábola contada por el mismo Jesús. ¿Dónde más los vemos a ellos hablando? En la transfiguración están Elías y Moisés dialogando. Y saben lo que va a pasar en Jerusalén porque de eso están hablando. Ahora, en Lucas 20:38 dice, ojo con lo que dice, porque Dios no es Dios de muertos sino de vivos, pues para Él todos viven. Dios no es Dios de qué? De muertos sino de vivos. ¿Y para Él qué? Todos viven. ¿Ustedes saben quiénes son los únicos muertos para Dios? Los que estamos en pecado. De resto todos están vivos. Los que estamos en pecado somos los únicos muertos para Dios. De resto nadie está muerto. Y acuérdense de la parábola del hijo pródigo. Miren lo que dice Lucas 15. Versículo 31, ustedes ya conocen la parábola, ¿cierto? La han escuchado, ¿cierto? Miren lo que dice cuando el hijo mayor le recrimina al papá y tienen un diálogo. Miren lo que le dice. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas.
mas era necesario haber fiesta y regocijaos porque este hermano tuyo estaba muerto. ¿Cómo estaba? ¿Y cuándo dice la Biblia que él murió? Que está en pecado. Y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Entonces la Biblia nunca dice que el muchacho murió, pero se alejó de la casa de su padre y se metió en pecado. Entonces por eso estaba. Entonces se dan cuenta que para Dios nadie está muerto es el que está ¿qué? En pecado. Apocalipsis 5:6, miremos. Para que sigamos mirando si el Señor le cumplió la promesa o no, y nos la va a cumplir a nosotros también. Dice: y miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes. ¿4 qué? Seres vivientes. ¿Quiénes son los 4 seres vivientes? ¿A quiénes representan? A los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ay, ¿Sí? ¿es lo que representa? Sí. Y en medio de los ancianos que estaban en pie, un cordero como inmolado. ¿Quién fue el cordero inmolado? Jesucristo. Entonces está hablando que está Jesús y estaban los 4 evangelistas. Que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ojo, no es que Dios tenga un montón de espíritus. 7 es ¿qué? Plenitud. Entonces está hablando de la plenitud del Espíritu Santo. Versículo 7. Por eso hay que estudiar bien el Apocalipsis, ¿no? Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, o sea, del Padre. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. 24 ancianos representan 12 del Antiguo Testamento y 12 del Nuevo Testamento, lo que quiere decir que se va a salvar tanto gente como del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Pero están vivos y se postran ante el Señor, no están muertos. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Qué son qué? Son las oraciones de los santos. Ellos presentan nuestras oraciones y ellos interceden por nosotros. Versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes. Entonces los seres vivientes son todas las personas que ya están con Dios, los santos, ¿sí? Y de los ancianos, y su número era de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Cuántos eran? Millones de millones y miríadas de miríadas. Entonces no son 144.000. Ese es un número. Como enseñan los testigos de Jehová y como enseñaban los pentecostales hace tiempo, pero ahora han ido cambiando ya. El número 7 es claro. ¿Sí? Millones de millones y miríadas de miríadas, cantidades. Bendito Dios, porque ahí podemos estar nosotros también. Ojalá. Y vamos a dar la pelea para eso, ¿no? Y si ustedes van a Apocalipsis 8:3 y lo leen, también los ángeles interceden por nosotros. También presentan nuestras oraciones al Señor, ¿sí? Ahora vamos a mirar si podemos, según la Biblia, imitar y tener como ejemplos a los santos y a la Virgen María. Vamos a mirar el sustento bíblico para eso. Hebreos 6:11 dice: deseamos, no obstante, que cada uno de vosotros manifieste hasta el fin la misma diligencia para la plena realización de la esperanza, de forma que no os hagáis indolentes, sino más bien imitadores. Ojo, no se hagan indolentes, sino más bien ¿qué? Imitadores. Qué tristeza que haya tantas personas que en vez de aceptar los santos, imitarlos, sean indolentes y se pongan a hablar bestialidades. Qué tristeza, ¿no? Ojo, sino más bien imitadores de aquellos que mediante la fe. ¿De qué? Mediante la fe. De aquellos que mediante la fe. La tercera. De aquellos que... Entonces no de cualquiera, sino de aquellos que mediante su testimonio de fe en el Señor. Y la perseverancia, ¿y qué? La perseverancia. Y la perseverancia, ojo lo que dice, heredan las promesas. Es decir, ¿llegaron a dónde? Al cielo. ¿Cuál es nuestra promesa? Entonces, a esos que ya llegaron allá, ¿qué mejor ejemplo tenemos nosotros para imitar? ¿Sí o no? Sí.
Ese era Hebreos 6:11. Hebreos 13:7. Ojo lo que dice. Acordaos de vuestros dirigentes. ¿Cómo? Acordaos. No se olviden de ellos. Acuérdense. Esta gente parece que se quiere olvidar de todo el mundo. ¿Se han dado cuenta? No hacen sino criticarlos. Que os anunciaron la palabra de Dios. ¿Qué hicieron? Anunciaron la palabra de Dios. Y ojo con esto. Y considerando el final de su vida. ¿Y qué? Considerando el final. Por eso la iglesia nunca declara santa a una persona viva. Porque ¿qué tal que tuerza el camino? Entonces, a borrarlo del libro. Mejor dicho, la iglesia nunca, jamás. Porque hay que considerar qué. Y precisamente el final de su vida es lo que nos va a decir si fue perseverante en ese testimonio de fe o no. Porque es que buscan y rebuscan. ¿Sí? Por eso es que inclusive cuando algún día hablemos del proceso, hasta le ponen un abogado que es el abogado del diablo, cuya misión es que no se declare, que busque argumentos para que no. Así es la cosa. Eso no es así tampoco que a cualquiera que se les ocurrió. No. Tiene que haber la certeza de que hasta el final de su vida dieron la pelea, dieron testimonio de fe en servicio al Señor. Imitad su fe. ¿Cómo? Entonces nos está llamando a imitar la fe, ¿sí o no? Sí. Qué tristeza que nosotros nos lo pasemos imitando a cantantes, a artistas, a gente que a la verdad, aquí en Colombia, ¿cuántos quieren imitar a Pablo Escobar? Y dice, considerando el final de su vida, ni siquiera tenemos testimonio de que se arrepintió de algo. En cambio de todas estas personas que fueron fieles al Señor hasta el final, considerando el final de su vida, estamos llamados ¿a qué? A imitarlos. Estamos llamados. Ayer como hoy Jesucristo es el mismo y lo será siempre, es decir, eso no va a cambiar. Así otros lo quieran cambiar, eso no va a cambiar. No os dejéis seducir por doctrinas varias y extrañas, es decir, que van a haber un montón de doctrinas varias y extrañas. Doctrinas que niegan que Jesús es Dios, que María es virgen, que no existe la Trinidad. No se dejen seducir por eso. ¿Sí? Mejor es fortalecer el corazón con la gracia que con alimentos que nada aprovecharon a los que siguieron ese camino. Es decir, los que siguieron ese camino perdieron el tiempo. Y los que siguen imitando a futbolistas, a cantantes, a estrellas, a no sé qué, hasta gente mala, perdieron su tiempo. En cambio nosotros lo ganamos imitando la fe de Madre Teresa de Calcuta, de San Pablo, de San Pedro, de San Ignacio de Antioquía, de San Justino, mejor dicho, ya ustedes los mencionaron y todos. ¿Sí? El Padre Mariano. Primera de Corintios 11:1, escuchen, porque si seguimos porque el tiempo no acaba. Sed mis imitadores como lo soy de Cristo. Pablo nos dice, sean imitadores míos porque yo lo soy de ¿quién? De Cristo. Pero porque él lo es de Cristo, no de cualquiera. Primera de Corintios 11:1. Entonces, ¿nos están llamando a imitar los santos o no? Para eso no los pone la iglesia. Por eso les digo que es un horror que yo sea devoto de un santo y no sepa qué hizo. Sí, exacto. Bueno, el Señor es misericordioso y todo lo verá de corazón y seguramente nadie lo hace con mala intención. Pero lo mejor sería que yo supiera qué hizo y que eso me motive a mí a hacer lo mismo. Que si yo soy esposo, entonces santos que hayan sido canonizados por esposos, fieles a su esposa, pues entonces que a mí me diga eso, hombre, usted puede ser fiel en su matrimonio. Puede alcanzar la santidad por eso. El Papa tuvo que haber estudiado toda la vida de San Francisco para haberse llamado Francisco. El Papa tiene que haber sabido qué hizo San Francisco, su obra, y por ahí va. Y ese es como lo que trata de imitar. Sí. Ahora, otra cosa que seguramente les van a plantear, ¿puede Dios obrar milagros por medio de los santos? Segunda de Reyes 2:12. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos lo rompió en dos partes, y alzó luego el manto de Elías que se había caído. Y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron y a uno y a otro lado y pasó Eliseo.
solamente con golpear las aguas, con un pedazo de manto de Eliseo se abrió, hubo un milagro y se abrió el agua. Pero ojo, segunda de Reyes 13:20, y murió Eliseo y lo sepultaron. ¿Murió o no murió? Sí, murió. Está claro, murió Eliseo y lo sepultaron, para que no quede ninguna duda. ¿Sí? 13:20. Entrado el año vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Años después, para que no quede ninguna duda de que ya había muerto y lo habían ¿qué? Enterrado. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo revivió y se levantó sobre sus pies. Llevaba años muerto. Y mataron a una persona y la tiraron y es tan de buenas que cae donde estaban los huesos de Eliseo, y ahí mismo dice que se levantó y revivió. ¿Quién hizo el milagro? Dios, pero por medio de los huesos. Y eso es lo que nosotros debemos tener claro también en la iglesia. El que hace los milagros, ¿quién es? Dios, pero por medio. ¿Sí? Miren lo que dice, lo que pasaba en el Nuevo Testamento, porque alguien dirá, ay, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Miren en el Nuevo, Hechos 19:11. Dios obraba por medio de Pablo milagros no comunes, o sea, cosas grandes. De forma que bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos o mandiles que había usado y se alejaban de ellos las enfermedades y salían los espíritus malos. Bastaba solamente con aplicarle a una persona un pedacito también de algo que se hubiera puesto el apóstol Pablo para que los espíritus huyeran y para que las personas se sanaran. ¿Sí? Ahora les hago una pregunta. Ahora les digo lo siguiente, leámoslo. Lucas 1:35. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. ¿Quién le dijo esto? Un ángel a María. Entonces, ¿qué no hará por medio de una mujer que estaba llena? ¿Sí? Y que estaba cubierta, ¿por qué? Del poder del Altísimo sobre ella. Algunas otras objeciones de nuestros hermanos separados de la iglesia sobre esto. Ojo, porque ellos tienen sus fundamentos. Ellos van a citar Deuteronomio 18:11, que dice lo siguiente: no se ha hallado en ti quien consulte a los muertos. Ojo, ellos les van a decir, ojo, porque la Biblia dice, no se ha hallado en ti quien consulte a los muertos. Y les van a citar también Isaías 8:19, que dice: no consultará el pueblo a su Dios, consultará a los muertos en vez de a los vivos. Entonces les dicen, ¿vio que no se puede hacer eso? Ojo, aquí de lo que está hablando es de algo que está prohibido en la iglesia, y es el espiritismo. Además, ninguno de nosotros tiene por qué consultar a un santo. Exactamente. Ustedes consultan a los santos. ¿Para qué consultan a los santos? Nosotros consultamos a Dios. Una cosa es la intercesión de los santos y otra cosa es que nosotros nos pongamos a consultarles a ellos sobre la otra vida y cosas de eso. Por eso es que es peligroso todo eso del espiritismo, que se lo pasa haciendo. Porque La señora esta que sale por televisión, que lo pasa haciendo, pues consultando. Y ojo, porque pueden, sí hablan espíritus, pero no son espíritus de Dios, porque hay miles de espíritus engañosos para confundir a las personas, ¿no? Otra cosa que hacen es citar esto, Eclesiastés 9:5, por favor, préstenme atención. Porque los muertos nada saben ni tienen más paga. Les dicen, ¿vio? Los muertos nada saben. Primero que todo, aquí está hablando del Antiguo Testamento, no se tenía mucha conciencia, no se sabía mucho de la resurrección, no existía todavía la resurrección como tal, porque eso es gracias a ¿quién? A Cristo Jesús. Y si ustedes leen el texto dentro del contexto, se dan cuenta de que lo que está haciendo el Eclesiastés es una invitación a que nosotros vivamos a plenitud cada día. sí. Y en esa invitación de que vivamos a plenitud cada día, dicen, no esperen a estar muertos para vivir, porque ya no hay nada que hacer, porque ya no se sabe nada, no se tiene conciencia de nada. Pero vuelvo y repito, es en el contexto de que los está invitando a que vivan todos los días a plenitud, a que los vivan bien, a que no se guarden nada. ¿Para qué se guardan cosas? ¿Sí? Es en ese contexto, y teniendo en cuenta también de que en el Antiguo Testamento esto no se conocía. Porque la promesa de que nos daría una habitación allá y que la iba a preparar, ¿la hizo quién? Jesús. Y el que primero resucitó y abrió el cielo fue ¿quién? Jesús. Por eso, si nos damos cuenta, todo lo que leímos ahorita es del Nuevo Testamento, que es al que nosotros pertenecemos.
Otra de las cosas que ustedes saben es cuando ellos citan primera de Timoteo 2:5, que dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces ellos confunden mediación con intercesión, porque en el versículo dice, el apóstol recomienda, les recomiendo que oren unos por otros. Eso es interceder, rogar. Ellos creen que Jesús, al confundir la mediación con la intercesión, creen que Jesús es un llevador de razones. Entonces que Jesús se lo pasa corriendo. Papá, que aquella señora tiene un hijo enfermo. Papá, que aquel señor necesita que le vaya bien en una empresa. Papá, que aquella señora está enferma. Ellos creen que Jesús se lo pasa corriendo con razones, y Jesús nos lleva y trae razones de esa manera. La mediación de Cristo, primero que todo, es sacerdotal. Nosotros ya lo hemos visto con el sumo sacerdote y lo que ocurría detrás de la cortina. ¿Sí? Primero que todo es sacerdotal. Y lo que quiere decir eso es que ya gracias a Cristo Jesús nosotros podemos ir directamente al Padre. Pero yo no puedo ir al Padre en nombre mío. Padre, yo vengo en nombre de Mario. No. Yo voy en nombre de ¿quién? De Cristo Jesús. Por eso toda la liturgia es al Padre por medio de ¿quién? Del Hijo. Todo es, todo. Inclusive tanto que critican que la misa a la Virgen María, que la misa a los santos. Hombre, todo es al Padre por medio de Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces no hay culto, lo que pasa es que se llama culto, pero entonces no hay culto a la Virgen, no hay culto a los santos, sino que todo es al Padre por medio del Hijo. Entonces, teniendo claro entonces esa situación, quiero que miremos ya para terminar, porque ya se nos fue el tiempo. Quiero que miremos algo de que, ¿por qué nosotros hablamos de la comunión de los santos? ¿Sí? ¿Y qué es eso de la comunión de los santos para que ustedes sepan? Lo vamos a mirar de la siguiente manera. En Efesios 2:19, mire lo que dice. ¿Qué? Efesios 2:19. Dice, no sois extranjeros ni forasteros, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, dice el apóstol San Pablo que nosotros no somos ¿qué? Que los bautizados no somos ¿qué? Forasteros. Sino miembros de ¿qué? De la familia de Dios. Pertenecemos al cuerpo de Cristo por medio del bautismo y somos miembros de una familia muy importante. ¿La familia de quién? De Dios. Pero escuchen esto, Efesios 3:15. Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia, en el cielo y en la tierra. Entonces la familia de Dios no es solamente ¿a dónde? En la tierra, sino también en el cielo. Entonces la familia de Dios es tanto los que están en el cielo como los que están en la tierra. Eso es lo que se llama comunión de los santos. Que todos pertenecemos a una misma familia y a una sola familia, que es la familia de Dios. Pero que hay unas personas ¿dónde? En el cielo, y hay otros aquí en la tierra. Eso es lo que se llama comunión de los santos. Y que tanto, digamos que todo nos beneficia, tanto a ellos como a nosotros, y más ellos que ya alcanzaron la santidad y que están al lado de Dios, pues cuánto más querrán que nosotros estemos allá. ¿Sí? Entonces eso es lo que en la iglesia se llama comunión de los santos. Entonces hemos visto primero que llegar a la santidad es un llamado que el Señor nos hace, porque sean santos porque yo soy santo. Es una promesa hecha por Él. Es creída y enseñada por los apóstoles. Es una realidad después de muertos para los que son fieles al Señor. Y la lista está desde Abel en el Antiguo Testamento con todos los del Nuevo Testamento. ¿Sí? Y ustedes pueden ir a Hebreos y mirarlo. Y que son nuestros mejores ejemplos de fe, que los podemos imitar si nosotros también queremos llegar al cielo. Para eso la iglesia nos pone a los santos, para que considerando el final de su vida nosotros también imitemos esa fe y lleguemos allá. Entonces es una gran bendición, es una bendición por todas partes, porque primero nos dan un ejemplo de fe, de perseverancia, de que sí se puede aceptar a Jesús y ser testimonio de fe ante Él y en favor de los demás, y de que nos podemos beneficiar también de la intercesión de ellos por nosotros, de las oraciones que ellos le presentan al Señor por cada uno de nosotros. Entonces debo de terminar diciendo que la iglesia no hace santos, no es que se invente personas y haga santos. La iglesia declara a una persona que, como dice ahorita, considerando el final de su vida, por su testimonio de fe en el Señor,
Entonces alcanzaron Ya, ahí hizo una- la santidad. Y la iglesia nos anota en algo que también se llama un canon, un canon, sí, claro. donde esas personas están anotadas. ¿Cuál es la invitación esta noche? Y la invitación para todos, Hacer esta- para que corramos, como dice, esa carrera y demos la pelea, porque para nosotros también es ese llamado. Y como les dije ahorita, para que dentro de no sé cuántos años alguien esté poniendo a alguno de ustedes como ejemplo de fe para otras personas. En todas las áreas, en el área matrimonial, en el trabajo, ¿sí? Hasta el que, ¿cómo era que llamaba? El que barría el que barría el convento, que se hizo santo con la escobita. Es que se me olvidó. San Martín de Porras. Sí, es que fíjense cómo es interesante. ¿Quién se acuerda quién era el obispo más importante de esa época? Nadie, pero todo el mundo sabe quién era el que se hizo santo barriendo. Para decirnos a nosotros que nosotros también, mire, el que haga un servicio para el Señor, hágalo con todo el amor y con todo el cariño del Él mundo. no sabía leer, pero él iba y hacía la verdad. Entonces no nos dé miedo. Madrugaba y- No nos dé miedo arrancar, emprender ese camino. Hay todos los ejemplos. Miren, créanme que la iglesia tiene tantos, es porque hay los ejemplos para cualquiera de nosotros en el área que se quiera desempeñar. ¿Sí? Entonces ahí vemos todo el sustento bíblico que tenemos para eso, diciéndoles que lo hicimos desde la versión de la Biblia Reina Valera, invitándolos a que vean los videos, a que le den suscribirse, me gusta, a compartirlos para que llegue a otras personas, y mandándoles un abrazo a todos. Y nos vamos ya por esta noche en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana con la ayuda de Dios.